Hola, ¿qué tal? Ya tenemos aquí la V16, la famosa baliza que tenemos que empezar a usar de forma obligatoria. Y sabéis que están por unos 30 o 40 euros. Yo la he podido conseguir en un centro comercial en el día sin IVA. Me costó sobre unos 29 euros, lo que no está mal para el precio que tiene. Sabéis que tienen un tiempo, tiene que estar homologada y que tiene obligatoria a partir del año que viene, el 2026. Y está conectada a la DGT. Entonces tiene que estar homologada y además tiene que tener datos incluidos, en este caso es hasta el 2038. Cuando pase el 2038, pues como no lleva tarjeta SIM, es una eSIM, se tira, no se recicla y se compra una nueva. Esta tiene el operador Orange, está conectada con Orange, magnética, LED y nada, vamos a echarle un vistazo a las tripas y a ver qué nos encontramos. Esta en este caso lleva una opción de registrarla. Bueno, aquí sabéis que se supone que tiene que tener un tiempo de uso, pero claro, yo aconsejo, lleva 3 pilas, pero yo aconsejo llevar 3 pilas de repuesto, que las llevo aquí en la caja, porque si os quedáis sin pila y la grúa tarda más en llegar y vas a la Guardia Civil y está apagada, es posible que os multen. Entonces, claro, mientras que llega la grúa, si tarda más tiempo, lo suyo es llevar pilas de repuesto. Hay otras que son recargables, pero en este caso esta es con pilas. Lo primero que vemos, una indicación es que lleva aquí sobre el cierre, porque este pulsador que veis aquí para encenderla no es pulsador que vaya aquí en la caja, es una goma. Vamos a abrirlo, lo veis. Es una goma, el pulsador real está aquí en la caja. Entonces esta es la primera chapuza que veo, porque si esto lo montáis mal, el pulsador estando aquí y esto tiene la posibilidad que está mal diseñado. O sea, una cosa que está homologada de seguridad y que no cuenten con esto, porque claro, en el momento de una emergencia vosotros vais a tener prisa. Si tenéis que cambiar las pilas, vais a estar nerviosos y es posible que os equivoquéis. El pulsador ahora mismo está aquí y la goma está aquí. Ahora mismo no funcionaría. Han puesto dos muesquitas negras que apenas se ven y bueno, para una cosa que es de seguridad homologada yo lo veo una chapuza. ¿Y qué voy a hacer yo para que esto se vea? Pues la voy a pintar. Voy a coger un rotulador rojo, voy a marcar estas dos muescas y el día que me haga falta, si tengo que cambiar las pilas, pues lo veré más fácil. A oscuras por la noche, en la carretera, lloviendo, en una emergencia, pues va a estar tú que va a ver estas marcas negras. Entonces, pues nada, ahora mismo así sería más fácil localizarla. ¿Qué le hubiera costado a ellos pintarla o pintarla de forma fluorescente? Poco. Pero bueno, había prisa por homologarla y así la han hecho. Ahora mismo sí, ahora mismo sería más fácil pues saber dónde está el cierre. Más difícil equivocarte. De verdad es que la tapa no tenías que haberlo hecha de forma de que se pudiera cerrar de otra forma, pero bueno, nada. Entonces, este pulsador, porque esto es estanco, lleva aquí una goma. Esta goma es la que marca el pulsador. Que no es un interruptor, que es una cosa que me mosquea. Es un pulsador. Quiere decir que no interrumpe electricidad, simplemente marca un pulso para un microcontrolador que lleve dentro, que seguramente estará en modo dormido, en modo sleep, bajo consumo, que aunque sea bajo consumo, pueden ser 3 microamperios, lo que sea, está dormido. ¿Se puede despertar cada cierto tiempo? Es posible. Los que entendéis un poco de electrónica, de programación, de Arduino, sabéis que se puede programar un microcontrolador y decirle que cada veintitantas horas, 300 horas se despierte y marque una señal. ¿Qué hago yo? Pues le pongo dos pilas. Si no hay energía, ni durmiendo ni nada, no va a estar funcionando. Ahora mismo yo la tengo con dos pilas, el día que me haga falta, pues conecto las 3 pilas y la uso. Aunque esté en bajo consumo, habrá un pequeño consumo, entonces en unos años puede ser que se agoten las pilas. Yo la dejaré con dos pilas y cuando me haga falta le pongo la pila. Porque esto, ahora lo veréis, no es un interruptor, es un pulsador. ¿Vale? Pues vamos a desmontarla. Lleva también unas instrucciones y lleva un código QR de una página web en la que se puede registrar, aquí viene la indicación del cierre, en la que se puede registrar y lleva servicios adicionales en la que te puedes localizar y ver la batería, cómo está. Yo la registré para probarla y sí, me llegó la señal, me llegó la ubicación donde estaba el coche. Le puedes poner más opciones, pero al final me di de baja porque no me interesa que esté localizada y aparte pues tenías que registrar con la matrícula del coche y toda la historia. Lleva un número, que lo he tapado, el número porque con esto se puede registrar, el número de serie, que es la que te dice que está homologada también. Y nada, vamos a desmontarla a ver qué lleva dentro. 4 tornillos.
Y ya lo tenemos. El reflector, los LED y los transistores driver de los LED. Estos LED, si os fijáis, la verdad es que no parecen unos LED de alta potencia. Se supone que esto se tiene que ver a 1 kilómetro. Yo lo veo unos LED un poco, no sé. Y este es el reflector que va aquí, donde se reflejan los LED en todas direcciones. No sé, yo no lo veo uno. Por ejemplo, yo tengo aquí una linterna, así está aquí. Esta linterna es una linterna bastante potente, una linterna LED. Y si le quito la lente, veréis el tipo de LED que lleva. Lleva un LED con un cristal por encima, que lleva un montón de micro LED concentrados, y esto da una luz exagerada. Bueno, pues ya tenemos desmontada la placa de soldada, positivo y negativo del portapilas. Y esta es la placa electrónica. Aquí la tenemos. Es bastante sencilla. Esto es un modem IoT con un número de email. O sea, esto lleva ya la eSIM dentro. Y es lo que hace que transmita la señal. El GPS no lo veo, por lo tanto creo que va incluido también en el módulo. No veo la antena GPS. Y estos dos rectángulos rojos son antenas. Una será la antena de transmisión de 3G, 4G del modem. Y la otra será la recepción del GPS, que irá también integrada el módulo de GPS en este dispositivo. Aquí tenemos un chip que es un STM32, un Cortex D32 de Microelectronic. Este es el microcontrolador donde está el software programado. Y si os dais cuenta, esto es un pulsador, esto no es un interruptor, esto no corta corriente, simplemente da un pulso. Quiere decir que el circuito está siempre alimentado, o sea, el microcontrolador está siempre alimentado. Entrará en un modo que se llama de sleep, un modo dormido, en donde el consumo es de microamperios, muy poco, es poco consumo, y el pulsador lo que hace es despertar el microcontrolador y poner en marcha la recepción GPS. En cuanto tiene satélites y tiene recepción GPS, a los 100 segundos empieza a transmitir por el módulo SIM con la eSIM la transmisión hacia la DGT. Esto es así de sencillo: reguladores de alimentación, condensadores y poco más. Y los LED con sus 3 drivers para circuito de... Y esto funciona con 3 pilas que son 4 voltios y medio. Y es así de sencillo. Entonces quiere decir que este pulsador no interrumpe la electricidad, la alimentación al circuito. Esto está siempre alimentado. Estos pines que se ven aquí, TX, RX, es la programación, porque esto de fábrica viene sin programar, y aquí se programará y se le pondrá el número de serie, que es lo que identifica a la DGT qué tipo de dispositivo es y cuál dispositivo es, que es el número que tenemos aquí, que he tapado para que no se vea. Entonces esto se programa en fábrica. Los módulos son todos iguales y la programación pues se hace en fábrica. Y así de sencillo. ¿Que consume cuando está apagado? Sí, pero muy poco microamperios. Puede estar a lo mejor bastantes años con las 3 pilas, pero consumir consume. ¿Que puede ser que se despierte con un temporizador y envíe datos? No lo sé. Habría que meterle una fuente de alimentación y dejarlo un tiempo y ver si despierta cuando no le pulsamos el pulsador. Habría que hacer un análisis más completo. Y nada, voy a volver a soldarlo en su sitio, positivo y negativo. Y cuando tenga tiempo haré otro vídeo de cómo se ve a distancia. Me pondré a 1 kilómetro con la cámara y veré cómo se ve y en qué posición hay que ponerla, porque con eso también hay mucho tema, con el tema de que se pone encima, si el techo del coche es curvado, desde atrás no se ve, entonces lo ideal sería ponerlo por el lateral. Y nada, haré unas pruebas a ver cómo se ve de día y de noche, a la distancia de 1 kilómetro, que es lo que tiene que estar homologado. Voy a taparla y nada, espero que haya sido de ayuda el despiece y el desguace de este cacharrito. Hasta luego.